Qué bueno es el Señor en esta hora. La Biblia, hermanos, fue escrita por hombres inspirados por Dios, y nosotros reconocemos también la presencia del Espíritu Santo a través de cada uno de estas personas que de alguna manera fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y esta mañana vamos a estudiar, hermanos, a través de la Biblia, un mensaje que tiene mucha relación con lo que hemos estado escuchando en los mensajes de nuestro pastor Orlando. Ustedes saben, él se encuentra actualmente en Israel. Y bueno, si él en algún momento ve este culto, este video, hermano, ¿por qué no le manda un aplauso a nuestro pastor allá donde está? Que él escuche que han venido a la iglesia esta mañana a bendecir el nombre del Señor y a escuchar su palabra. Pastor Orlando ha estado predicando, hermanos, mucho acerca de un anhelo del cristiano, y yo quiero ser bastante quizás puntual y bíblico, hermanos. Como iglesia evangélica nosotros tenemos la responsabilidad de predicar un mensaje totalmente bíblico, teológico y centrado en la palabra de Dios. Necesitamos entender, hermanos, que todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, todo lo que nosotros enseñamos aquí en la iglesia, hermanos, tiene su fundamento totalmente en la palabra de Dios. No hay nada que venga directamente, hermanos, de las emociones de los hombres. No hay nada que venga, hermanos, de algún invento o alguien que nos haya querido, hermanos, imponer algo, sino que todo lo que enseñamos, todo lo que creemos, todo lo que practicamos, hermanos, lo hacemos porque está escrito en la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana yo quiero continuar un poco, hermanos, acerca del tema que el pastor ha estado desarrollando, que tiene referencia mucho a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en nuestras vidas en este tiempo. Y el domingo pasado, bueno, hace varios domingos, el pastor ha estado predicando ya en 2 ocasiones un mensaje. A ver quién me dice el tema del mensaje: obstáculos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y yo creo que el pastor se quedó con uno ahorita que nos está enseñando, y es muy básico y muy práctico, que es el no conocer, que es el bautismo del Espíritu Santo, y es una buena referencia para podernos, hermanos, iniciar y poder estudiar exactamente a puntualidad lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y yo quiero en esta mañana, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, poder hablar bajo el título El último derramamiento. Quiero que vayamos a la Biblia, por favor, al libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Vamos a la palabra del Señor y damos esta lectura inicial en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29. Si usted lo tiene, me regala un fuerte amén. No lo tiene. Vamos, hermano, vamos a abrir la Biblia, vamos a desempolvar todo, vamos a aprender a través de la indestructible, incorruptible palabra de Dios en esta mañana. Dice la palabra de Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Padre, gracias te damos. Espíritu Santo de Dios, pedimos que esta mañana seas tú, Señor, moviéndote en el entendimiento de cada uno de los que estamos acá. Queremos que tu palabra sea como la espada de 2 filos, Señor, que penetra hasta partir el alma, Señor, y que nos haga entender exactamente el verdadero sentir de lo que tú quieres para esta mañana aquí en la iglesia del Templo Cristiano. Bendice tu palabra, Señor, y ayúdanos que a través del Espíritu Santo podamos, Señor, introducirnos y entender que un último y gran avivamiento y derramamiento del Espíritu Santo está por ocurrir, y nosotros queremos estar ahí, Señor, para recibirlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quiero que tengamos paralelamente, hermanos, también el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 16 al 21. Yo lo quiero leer porque interesantemente, hermanos, desde la profecía de Joel en el capítulo 2, verso 28, cuando el profeta estaba declarando esta palabra, hermanos, en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, cuando los discípulos habían estado, hermanos, reunidos creyendo a la promesa que el Espíritu Santo de Dios vendría, porque Jesús se los había
pedido y les había dicho, hermano, no se vayan de Jerusalén porque ahí recibirán la promesa de mi Padre. Entonces podemos ver cómo Pedro también enlaza las palabras, hermanos, y declara cómo verdaderamente también estaba declarando lo que el profeta Joel había dicho hace mucho tiempo atrás. El capítulo 2, versículo 16 de Hechos al 21 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 18: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Versículo 19. Oiga esto que es muy importante, hermano. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios, hermano. Hay algo muy importante, hermanos, y muy interesante que yo quiero compartir, y espero que tengamos el tiempo para hacerlo. Compartíamos estas notas y este estudio, hermano, con el pastor Orlando, y es interesante la manera, hermanos, en cómo nosotros podemos observar que hay una conexión pero muy fuerte entre las palabras dichas en Joel y también lo que el apóstol Pedro estaba declarando el día de Pentecostés. Todos saben que los discípulos estaban ansiosos, hermanos, por saber exactamente qué sería o qué sucedería la venida del Espíritu Santo. Y yo quiero compartir algo para introducirnos un poquito y entender un poco, hermanos, de lo que quiero compartir. Quiero que me presten mucha atención y que no se pierda, hermanos, del hilo que vamos a llevar, sino que trate la manera de ir agarrando cada una de las partes de este mensaje para que usted entienda, hermano, que como iglesia estamos a punto, hermanos, de ver un último y gran derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia. Si usted lo cree, hermanos, déle esa ofrenda de palmas al Señor, porque yo sí lo creo. Sí lo creo, hermanos. Es interesante que la llenura del Espíritu Santo muchas veces está caracterizada por manifestaciones que hacen pensar como que la gente está borracha. Porque es lo que se dio en el día de Pentecostés, hermanos, hizo pensar a la gente que estaba alrededor que los discípulos estaban ebrios. Y es interesante porque una persona ebria, hermanos, es una persona que de alguna manera no habla normal. No sé cuántos han sido borrachos acá, pero usted sabrá, si tiene un familiar, que una persona ebria no habla cuerdo. Usted sabe que de repente el borracho es alegre. Y yo creo que es algo que nosotros tendríamos que quizás que ver como un punto positivo, ¿verdad? No hay borracho que no sea alegre. Pero el borracho tiene la característica que en algún momento no sabe controlarse, no se puede sostener. Yo he visto gente en la calle, hermano, que de repente digo, wow. He visto caer gente, hermanos, con la frente, y yo digo, qué tremendo. ¿Sabe? De la misma manera, los discípulos también habían pasado por una experiencia muy similar, porque la Biblia registra en Hechos, hermano, básicamente que la gente que estaba afuera había declarado que estos parecían ebrios, habían tomado algo. Y una cosa yo le voy a decir muy interesante, hermano. Para poder tener la experiencia poderosa de algo que Dios quiere derramar sobrenaturalmente sobre las personas, es necesario que todos estemos en el lugar que Dios nos ha indicado. Cuando nosotros no estamos en el lugar indicado, hermano, el derramamiento de Dios o la presencia o la llenura del Espíritu Santo nunca va a llegar. Por ejemplo, hermanos, esta mañana muchos de ustedes, si el Espíritu así lo requiere, pueden ser bautizados, llenos del Espíritu Santo de Dios. Y hermanos, se les pueden dar lenguas, se les pueden activar los dones. Usted puede salir de esta iglesia, hermanos, y llegar y predicar en las calles. Usted puede salir de esta iglesia y visitar los hospitales, poner las manos, los enfermos se sanan. Usted puede ver cosas así, pero es importante que usted esté en el lugar donde el Señor le dijo a los discípulos, no se vayan a mover, porque ahí llegará la promesa.
¿Cuántas veces hemos estado nosotros en el lugar correcto, pero por alguna circunstancia nos hemos retirado, hermano? Viene a la iglesia y dice, ay, hace mucho calor. Viene a la iglesia y dice, el pavo lo dejé en el horno, tengo que ir a sacarlo. Y hermanos, exactamente cuando usted se movió, exactamente cuando usted se fue, llega el kairos de Dios, hermano. Y Dios dice, este día yo tengo para mi hijo una presencia. Y sabe una cosa, la silla se quema en el lugar donde Dios quería enviar su derramamiento. Porque tenemos que estar allí. Amén. ¿Cuántos están aquí en esta mañana, hermano? No se mueve, hermano, no vaya al baño, vaya a hacer que venga la presencia de Dios y otro lo tome, y eso es para usted. Por eso también Pablo dice, no os embriaguéis con vino, porque era el típico, hermanos, pensamiento de la gente, y yo creo que en nuestros tiempos también estamos pasando lo mismo. La gente, hermanos, tilda al pentecostal como emocionalista, como alguien que no sabe, hermanos, manejar sus emociones, y piensa que posiblemente está, hermanos, quizás hasta borracho, no sé. Pero lo que sucedía en los tiempos de antes es que la gente, hermanos, pensaba lo mismo. Pablo también sella esa palabra diciendo, no os embriaguéis con vino. Porque más de alguno posiblemente, hermanos, decía, bueno, ¿y aquí qué pasa en este culto ahora? Todo mundo, hermanos, yendo a la presencia de Dios, y dijo aquel, me voy a meter ahí sonado. Aunque sea me meto ahí, aprovecho todo este relajo. No se trata de eso. Pablo decía, no se embriaguen con vino, sino dice, sed llenos del Espíritu Santo. Hay una comparación como de embriagarse con alcohol y ser lleno del Espíritu Santo. Hay momentos y ocasiones en que Dios puede bautizarnos con el Espíritu de manera que nuestro cerebro como que tiene un cortocircuito. Hermanos, hemos experimentado diversos o diferentes maneras en las que el Espíritu Santo ha tocado a una persona, y mucha gente ha sentido ese, hermano, descarga eléctrica en su cuerpo. Y yo le digo, yo sé que el Espíritu Santo muchas veces también a usted le ha tocado de una manera que usted lo ha sentido igual. Y comenzamos a hablar incoherentemente, a movernos incoherentemente, y pareciera, hermanos, que estamos borrachos porque estamos saturados de ese nuevo vino del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 14, Pedro se pone de pie. Porque después de esta escena, hermanos, cuando los discípulos están en esa, y lástima, yo prediqué en los jóvenes un mensaje que se llamaba el día de Pentecostés, y pusimos un video, hermanos, representativo de lo que pudo haber sucedido ese día que estaban los discípulos ahí, porque la Biblia dice, hermanos, que estaban todos unánimes, estaban juntos, y de repente entró un viento recio, hermanos, y llenó toda la casa, y empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu le daba. Habían gente de diferentes partes y naciones, y ellos entendían, les oían hablar, hermanos, en su lengua según el Espíritu les daba. Pero eso generó una confusión. Eso generó, hermanos, que el incrédulo se pusiera para atrás y saliera para a donde estaban los demás, y empezaran a decir, ¿qué tienen estos? Estos algo les ha pasado, están embriagados, algo ha pasado allí. Entonces aquí es donde, hermanos, se debe levantar el hombre y la mujer de Dios y empezar a defender lo que la Biblia declara acerca de la promesa del Espíritu Santo de Dios. Entonces viene Pedro y se pone de pie y empieza, hermanos, a dar su discurso. Y Pedro, hermanos, declara, esto no están ebrios como ustedes piensan, porque no es la hora exacta para estar en esta actividad, es el tiempo de estar en el tiempo de la oración. Necesitamos entender eso. Y saben una cosa, hermanos, cuando Pedro predica, hermanos, 3,000 personas se convierten del primer discurso que Pedro da en ese momento muy especial. Él empieza, hermanos, a dar una apología de lo que verdaderamente estaba sucediendo. Y es aquí donde me gusta, porque enlaza, hermano, las palabras de Joel cuando dijo en los postreros días, y Pedro, el apóstol, dice las mismas palabras para poder defender lo que tenía que darle a estas personas. Esto me lleva a las siguientes preguntas, hermano. ¿Qué manifestaciones habían en la vida de los discípulos que estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Qué hizo que la gente pensara que estaban borrachos? Cuando uno lee la Biblia, hermanos, uno tiene que introducirse más, usar la imaginación y pensar, hermano, lo que el escritor, lo que el momento estaba sucediendo. Y póngase a pensar usted, hermano, ¿qué pasaba con los discípulos? ¿Por qué los llamaron ebrios? ¿Por qué les llamaron borrachos? No creo que estaban cantando alabanza y diciendo alabaré, alabaré,
Algo sucedía en ese lugar llamado el aposento alto. Algo que no se había visto jamás. Algo sobrenatural estaba sucediendo en ese lugar para que la gente verdaderamente los tildara de esa manera. Pero, hermanos, no era nada más ni nada menos que una llenura del Espíritu Santo prometida de parte de Dios para los discípulos. Amén. Entonces, hermanos, se estaban moviendo de forma rara. Estaban hablando en voz alta posiblemente. Estaban algunos yendo de un lado para otro, como hace quizá una persona ebria. Pedro está enlazando las palabras proféticas hechas por Joel en los últimos tiempos. Y hermanos, vamos a ver en este mensaje un poquito acerca de lo que significan los últimos tiempos. ¿Dónde podemos ubicarlos exactamente? ¿Qué pasó con el día de Pentecostés? ¿Qué pasa con los tiempos que estamos viviendo ahora y los tiempos que vienen y el derramamiento final que Dios, hermanos, lo quiere hacer para la iglesia según la palabra de Dios? Desde Joel en el Antiguo Testamento hasta Pedro en el Nuevo Testamento vemos cómo se enfatiza lo que se llama el tiempo del Señor. Y me llama la atención, hermanos, porque nosotros no solamente hablamos de un derramamiento, no hablamos, hermanos, de que el Espíritu Santo descienda sobre la iglesia y que hayan prodigios y milagros, sino, hermanos, que lo importante e interesante de todo este mensaje es que se declara la venida de Cristo a la tierra. Necesitamos, hermanos, entender que ese era uno de los mensajes más prominentes que se estaban dando, porque el tiempo de la segunda venida de Cristo, hermanos, está cerca. ¿Cuántos lo creen? Esta mañana veremos con la ayuda del Espíritu Santo cómo estos versículos representan un cumplimiento parcial. Oiga la palabra que le voy a decir, hermanos. Un cumplimiento parcial de Joel capítulo 2 y cómo Pedro refiere en Hechos 2:16 a esta misma escritura sin que necesariamente se haya cumplido en su totalidad en el día de Pentecostés. Veamos entonces, hermanos, con la ayuda de Dios, tres características que tendrán lugar a este acontecimiento que está por suceder. Y sabe, yo le llamo a este acontecimiento el último y gran derramamiento del Espíritu Santo antes de la segunda venida de Cristo. Amén. Dígale al que está a la par, hermano, póngase el cinturón y despeguemos. Primer característica, hermanos, este derramamiento, oiga esto, será antes de la venida de Cristo. Si hay algo que casi no se habla mucho hoy en día, es acerca de que Cristo viene por segunda vez. Cristo ya vino la primera vez. ¿Cuántos sabían eso? Vino, hermanos, y nació de una virgen. Vino y creció entre nosotros, hermanos. Vino y ejerció su ministerio, pero Él murió, como estaba escrito. Resucitó y fue, hermanos, al Padre, pero hay una promesa que Él viene por segunda vez. Amén. La segunda venida de Cristo es un evento. Es un evento, hermanos, que se divide en dos partes, porque muchos se confunden a veces y creen que la segunda venida de Cristo es cuando la iglesia, hermano, cuando la trompeta suene. ¿Cuántos saben, hermanos, que cuando la trompeta suene los que estamos en Cristo nos vamos? Qué poquitos, hermanos. Yo pensé que todos iban a decir amén. Me acuerdo una vez estaba en la iglesia anterior que pastoreábamos y estábamos, hermanos, cantando una alabanza de un coro, y a mí se me fue, hermanos, porque bromeamos con los jóvenes. Y en un culto yo canté este canto que dice: cuando la trompa te suene, y lo dije así, hermano, y era la trompeta. ¿Cuántos saben que la trompeta va a sonar, hermano? ¿Cuántos quieren oír esa trompeta? ¿Cuántos saben, hermanos, que lo que la iglesia verdaderamente espera es a Jesús, hermanos, viniendo aquí a la tierra para reinar luego por 1000 años y después por una eternidad? Hermanos, como iglesia estamos conscientes que la venida de Cristo está cerca, pero este evento, hermanos, se conoce como un evento, se divide en dos partes. El primero es el arrebatamiento, es el rapto de la iglesia. Hermanos, es donde el Señor está en las nubes, suena la trompeta, dice la palabra, los muertos en Cristo resucitan primero. Y luego, dijo Pablo, los que hayamos quedado, porque Pablo pensaba que él iba a estar presente en vida, mas sin embargo, hermano, quizás muchos de nosotros lo hemos dicho también. Ojalá que estemos vivos cuando suene la trompeta, pero hermanos, nos levantaremos, desapareceremos de esta tierra, hermanos, y nos iremos allá con Cristo, hermanos, a las bodas del Cordero,
donde será el tribunal de Cristo, hermano, donde tendremos galardones, donde estaremos 7 años allá, hermanos, en bodas como lo hacía, hermanos, la cultura judía, porque 7 días duraban las bodas judías. Y usted sabe que en ese tiempo, hermanos, aquí en la tierra se desata la gran tribulación, 3 años y medio de apariencia de paz y luego 3 años y medio de total destrucción. Y hermanos, es increíble lo que va a suceder en estos tiempos. Y la otra parte, hermanos, del evento de la venida de Cristo es la venida ya, hermanos, palpable, tangible de Cristo, cuando Él viene con la iglesia, hermanos, y toca tierra acá, y ahí se culmina, hermanos, la segunda parte del acontecimiento o evento de la venida de Cristo. Pero ¿qué son los días postreros? Cuando Joel dijo en los postreros días, cuando Pedro dijo en los postreros días, hermanos, los postreros días inician, según algunos creen, hermanos, desde la venida de Cristo a la tierra. Evidentemente inicia con la primera venida de Cristo y termina antes de la segunda venida. Nosotros estamos inmersos en eso que se llama, hermanos, en los postreros días. Desde la venida de Cristo, hermanos, se cumple esa parte parcial, hermanos, de los postreros días, pero culmina hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Parte del cumplimiento de esta profecía de Joel se inicia el día de Pentecostés. Ahí inició, hermano, la promesa. Cuando Joel declara, hermanos, en Joel 2:28, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, hermanos, inicia el derramamiento, inicia la llenura del Espíritu Santo, hermanos, el día de Pentecostés. El día que los discípulos, hermanos, se encontraban ahí reunidos, anhelando y esperando. ¿Qué fue lo que pasó después? Cuando los discípulos, hermanos, recibieron el Espíritu Santo, ¿quiénes fueron ellos? ¿Qué cosas hicieron, hermano? Yo lamento y le digo sinceramente que en estos tiempos la iglesia, hermanos, adolece de tanta falta de fe. Hay un temor terrible entre las iglesias hoy en día, hermano. Ya no hay fe. Ya no hay fe que voy a ser sano, ya no hay fe que voy a salir de esa deuda, ya no hay fe que voy a ver milagros en mi vida, sino que nos hemos vuelto, hermano, a la medida de lo que está sucediendo. Vemos las noticias, hermano, y los cristianos están escondidos. Vemos los problemas sociales, vemos los problemas en los países. Oremos por Honduras, hermano, está tremenda la situación en Honduras, pero el pueblo de Dios, hermano, se había caracterizado en diferentes partes de la historia que cuando había un hijo de Dios, que cuando había alguien lleno del Espíritu Santo, hermano, algo sucedía en ese lugar. Si no recordemos a José, por ejemplo, aquel que llega sin ninguna expectativa. Si no recordemos a Daniel, si no recordemos a Moisés. Moisés le dijo a Dios: oh, yo soy tartamudo. Moisés era típico de muchos de los que estamos acá, que le decimos al Señor: yo no puedo hablar, Señor. Luego le dice: ¿y quién soy yo para ir al faraón? ¿Y cómo me va a ver a mí? ¿Me va a ver todo mal vestido? Dile que el yo soy te envía. Aquellos hombres, hermanos, aquellas congregaciones, aún en los tiempos del siglo XX, hermanos, congregaciones que estaban llenas de autoridad de parte de Dios. Hermanos, hoy en día estamos viviendo tiempos muy complicados y yo quiero decirle algo. Y la verdad que hay que decirlo porque la Biblia así lo declara. Estos son los postreros tiempos, hermanos. Estos son los días en donde muchos hermanos querrán escuchar posiblemente algunas cosas que no tienen fundamento. Es bueno escuchar, hermanos, el consejo bíblico desde todos los puntos de vista. Es bueno, hermanos, escuchar una palabra que nos llena y nos motiva. Pero es bueno entender, hermanos, que en esta tierra, dice la Biblia, nosotros somos peregrinos y vamos de pasada. Hermanos, viene ese día tremendo y terrible que dice también el libro de Joel. Entonces, hermanos, parte del cumplimiento de esta profecía de Joel se inicia el día de Pentecostés, citado por el apóstol Pedro cuando éste presenta una apología, o sea, empieza a defender la fe de lo que estaba sucediendo en este momento. Este pasaje, hermanos, de Joel es uno de los pasajes proféticos que también tiene 2 cumplimientos. Y si usted los quiere anotar, anótelos, porque esto le va a servir, hermano. Número 1, hermanos, el primer cumplimiento que el apóstol Pedro sugiere que se da es el día de Pentecostés. Hermanos, los
apóstoles estaban preparados en la fiesta del Pentecostés y estaban esperando esa promesa. Es interesante, hermano, porque Jesús realmente habla mucho acerca de lo que vendría para la humanidad. Todos sabemos que el Padre fue el creador, sabemos que el Hijo vino, hermano, y murió para nuestros pecados, pero después Él tenía que irse. Él tenía que irse. Qué difícil es cuando una persona llega a la casa y nos bendice. Qué difícil es cuando uno conoce gente y está rodeado de gente que lo bendice. Y de repente la persona le dice, ¿sabe qué? Me tengo que ir. Y usted dice, ay, ya no voy a tener, ya no nos va a invitar a comer, ya no nos va a bendecir. Los discípulos estaban tristes, hermano, porque Jesús les decía, yo me tengo que ir. Imagínense qué tremendo haber estado con el maestro, haber visto los milagros que él hacía, haber visto endemoniados que salían, haber visto situaciones tan complicadas, hermano, y de repente dice el Señor, me tengo que ir. ¿Cómo se habrán sentido los discípulos en su humanidad? Porque el punto acá, hermano, es cómo se siente usted en su humanidad. ¿Cómo se siente usted cuando verdaderamente no ha permitido que la presencia de Dios lo cobije, lo llene a un grado que usted aprenda no a depender de usted, sino a depender de Él, pero sabiendo que hay algo que Dios ha depositado en usted, que hay algo que Dios ha puesto en usted que le denota autoridad, que le denota denuedo, que le denota fuego, que no importa, hermano, la gente le dice, bueno, ¿y usted por qué no se aflige cuando tiembla? Bueno, ¿y usted por qué no se aflige? Porque lo van a echar del trabajo. Bueno, ¿y usted por qué no se aflige si le han dicho que ese cáncer lo va a matar? Hermano, cuando tenemos esa actitud es porque se ha depositado algo en nosotros, que es la presencia derramada del poder de Dios sobre nosotros. Ya no somos iguales. Ya no somos iguales. Los discípulos no eran en ese momento, no eran los grandes que predicaban o decían cosas, pero tenían miedo. Y a mí siempre me gusta identificar a Pedro, hermano, como uno de los más hablantines, bravos, cobardes en el tiempo cuando él no había recibido lo que Dios le iba a poner. Y sucedió, cuando él recibe, hermanos, él predica, cuando él recibe el Espíritu Santo, hermanos, dice la Biblia en Hechos, usted lo puede leer, que aún la sombra de los enfermos ponía para que ellos se sanasen. ¿Qué había en este hombre, hermano, para que la gente tuviera eso? Pero la pregunta esta mañana es, ¿qué hay en usted? Ay, pastor, yo anhelo que ese derramamiento venga a mi vida, pero ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo, hermano? Hemos oído, el pastor tiene, hermano, yo puedo considerar a nuestro líder en esta iglesia como alguien lleno del Espíritu Santo de Dios. Usted lo escucha hablar, usted, hermano, platica con él y es increíble cómo la presencia de Dios, hermano, está con él. Pero ¿qué cuando salimos a nuestra casa, hermano? Y seguimos nuestra vida? ¿O es que acaso no sabe que hay obstáculos que no permiten el bautismo del Espíritu Santo? ¿O es que acaso no sabe que un gran derramamiento y final derramamiento del Espíritu viene antes de la venida de Cristo? Antes de que Cristo venga, hermano, antes de que la trompeta suene, la iglesia debe ser dotada de un poder sobrenatural cual nunca antes lo había visto. Oiga esto, ni siquiera en el día de Pentecostés ellos recibieron parcialmente, hermano, una presencia del Espíritu Santo y salieron a predicar. Los hermanos los separaron por todos lados y empezó el evangelio, hermano, porque el poder del Espíritu Santo no es para nuestros propios beneficios. El poder que Dios derrama en los hombres y mujeres es para que la obra de Dios camine. ¿Cómo va a caminar la obra de Dios con gente miedosa? ¿Cómo va a caminar la obra de Dios con gente que no tiene fe? Entonces necesitamos entender, hermanos, que este avivamiento, este derramamiento es importante para los últimos tiempos. Evidentemente el cumplimiento más pleno de esta profecía se dará, como lo dijimos, en los últimos tiempos. Porque esto, hermanos, de la luna convertirse en sangre y el sol negar la luz y el día grande y espantoso de Jehová, todo esto, hermano, es todo lo que se refiere a lo que el Apocalipsis habla, hermano, que está por suceder. Por eso es que entendemos, hermano, que esta profecía que dio Joel en el capítulo 2, hermano, verso 28, verdaderamente está hablando, hermanos, en esos días antes de la venida del Señor. Y termina diciendo esas palabras, porque hay salvación para aquellos que se acercan después de todo esto, hermano. La segunda característica, hermanos, para un gran derramamiento y último derramamiento es que la iglesia debe estar en un mismo sentir. Es complicado decirlo, hermano, porque hablar de unidad es hablar, hermanos, de
lo que tiene que ver el cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios y nos enseña que el cuerpo, hermanos, es uno solo, pero tiene diferentes miembros. Tiene dedos, tiene manos, tiene pies, tiene estómago, en algunos bastante, ¿verdad? Como el mío. Pero todos somos un solo cuerpo. Amén. ¿Sabe que para entender exactamente la unidad del Espíritu, hermanos, necesitamos entender que cuando una parte del cuerpo está sufriendo, usted tiene que sentirlo? Porque, hermanos, yo no voy a andar caminando en la calle y voy a andar con una herida en el pie y voy a andar tranquilo saludando a todo mundo y diciendo, ¿cómo está? Y el pie ahí todo desangrado, hermanos, y el dolor lo voy a ignorar y voy a decir, no, no le voy a hacer caso al dolor, no, y voy a andar para todos, hermanos. Y no me importa, ¿sabe? A mí no me gustaría que me vieran caminando así. Pero cuando nosotros estamos en la iglesia, hermanos, necesitamos entender que si nosotros, hermanos, algunos están mal o están enfermos o adoloridos o están pasando un momento difícil, hermanos, cuando el cuerpo de Cristo camina, posiblemente no camina bien y la gente lo ve. ¿Sabe que por eso hoy en día tenemos gente, hermanos, increíblemente desertando de las iglesias cristianas evangélicas? Porque dicen, yo ya no creo en los pastores, yo ya no creo en las iglesias, yo ya no creo en los cristianos. ¿Sabe? Terriblemente, hermanos, tengo que decirlo, pero así es. Así es. Una vez el pastor predicaba de esto y decía, trabajar con cristianos es lo peor, dijo mucha gente por ahí. Tener empleados cristianos, no, hombre, estos llegan tarde, estos no hacen bien el trabajo, estos creen que todo es cherada y estos no quieren lograr las metas. Es bien tremendo, hermanos, cuando nosotros no entendemos que la unidad en el Espíritu, hermanos, tiene que ver con aquella manera en la que nosotros nos enlazamos unos con otros y empezamos a caminar juntos. Esto no se trata de una persona, hermano. Esto no se trata de ciertos grupos. Esto se trata del pueblo de Dios caminando. Esto se trata, hermanos, de que avancemos y lleguemos a nuestra tierra prometida. Porque si para Israel la tierra prometida fue, hermanos, aquel lugar donde fluía leche y miel, para los cristianos y para la iglesia ahora, la tierra prometida es la llenura, el bautismo del Espíritu Santo de Dios, donde va a empezar a ver cosas increíbles, cosas sobrenaturales, cosas que jamás en la vida usted las había visto. Denles ofrenda de palmas al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. La iglesia debe estar en un mismo sentir. Hechos 2:1. Interesante que dice, hermanos, Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Jesús les ordenó a los discípulos que no se fueran de Jerusalén. ¿Por qué se los ordenó? Hechos 1:4, miren qué dice. Dice de la siguiente manera: y estando juntos, oiga, estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por esa razón Jesús les dijo, no se vayan. Por esa razón Jesús te dice, ahora esta mañana, amado hermano, no te vayas. No se vaya sin antes recibir la presencia del Espíritu Santo. No se vaya, porque posiblemente venga el derramamiento, hermano, final, y usted sea de aquellos que estén afuera. Y yo espero que no, hermano, porque esta es una iglesia pentecostal llena de fuego. Algunos, hermanos, posiblemente es necesario encenderlos, pero yo creo firmemente, hermano, que cuando ese mover de Dios se dé en este lugar, yo me he agarrado esas palabras directamente de nuestro pastor que dice, vamos a escuchar, hermanos, el avivamiento de la calle Loma Linda está por suceder. Algo va a pasar en este lugar, hermano. Fuego va a salir de este edificio y de todo este lugar, hermano. Y no porque se quema, no, es porque la presencia va, hermanos, a derramarse en este lugar como parte del cumplimiento de la profecía del gran derramamiento que está por suceder, hermano. Es necesario, hermanos, que testifiquemos como iglesia que hay un Dios poderoso que dejó a su Espíritu Santo para que hagamos cosas poderosas. Entonces les ordenó, hermanos, porque ahí habían de recibir la promesa. Debían de estar en un mismo lugar. Es lo que les decía al principio, hermano, y me adelanté porque quería comentarlos. Si no estamos en el mismo lugar, hermano, entonces vamos a estar orando y pidiendo, Padre, llénanos. Y unos por allá, otros por acá, otros haciendo esto, otros lo otro, hermano. Déjeme decirle que siento de Dios decirle, necesitamos estar todos en el mismo lugar. Cuando Dios dice aquí, y miren, algo que yo sí he notado y he sentido en mi corazón decir, hermano, es que muchas veces nosotros no respetamos el Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo no es el que está hablando. Piensa que es el pastor, hermano Oscar,
Pero ¿cuántas veces el Espíritu Santo ha descendido a este lugar, hermanos, esperando llenar a muchos y esperando, hermanos, derramar dones en sus manos? Y hermanos, perdón, y con todo respeto y amor se lo digo, y si el pastor nos está viendo, con permiso de él, pero a veces estamos en otra onda, como dicen los jóvenes, hermano. No respetamos la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible, hermano? Y lo digo con respeto también, pero ¿cómo es posible que en las iglesias tradicionales la gente respete y venere esas imágenes que Isaías declara que es maldito aquel que las hizo con madera? ¿Cómo es posible que la gente pueda mantenerse con una devoción y pueda sentirse, hermanos, que está ahí en la presencia de algo sobrenatural cuando son demonios los que están ahí? Y nosotros que venimos, hermanos, donde hay libertad en el Espíritu, donde el Espíritu se mueve, donde cuando la alabanza suena, hermano, alguien siente que lo operan, cuando empieza a haber un mover de su presencia, hermanos, todos tenemos que estar contentos porque es Él, no somos nosotros, no se trata de mí, se trata de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esa es la que está aquí en esta mañana. Den esa ofrenda de palmas por respeto a Él, y a Él es toda gloria y alabanza por los siglos de los siglos. La unidad. Debían estar en un mismo lugar, no en otro. Cuando estamos en otro, en el lugar correcto, llegarán las promesas correctas. La unidad es la clave para el gran derramamiento. Es clave, hermanos, la unidad. No digo que Dios va a esperar que las iglesias se unan. No digo que Dios va a esperar que se unan y estoy esperando que... No, van a haber iglesias que se van a unir. Van a haber iglesias que van a tener un mismo pensar. Van a haber iglesias que van a decir: Señor, si este es el tiempo, yo estoy dispuesto, Señor, pero por favor ayúdame a perdonar a quien tengo que perdonar, a amar a quien tenga que amar, a predicar lo que tenga que predicar, a arreglar lo que tenga que arreglar. Pero yo no me quiero perder la experiencia sobrenatural que va a suceder dentro de los últimos días antes de la venida de Cristo. Yo quiero ser parte de eso. Y yo le aseguro, hermanos, y esto es algo que yo siempre he creído, aunque lo he estudiado y lo hemos quizá visto teológicamente, pero yo lo creo así, hermano. Y si usted lo quiere buscar en San Óscar capítulo 1, hágalo. Yo creo, hermanos, que cuando la venida de Cristo esté cerca, la iglesia va a entrar en un mismo sentir. Y vamos a andarlo diciendo sin que nadie predique, hermano. Ya viene Cristo, hoy sí. Vamos a la iglesia, el pastor nos ha llamado. Vamos a meternos todo porque puede hacer que venga el tiempo. Porque en ese tiempo, hermanos, van a haber prodigios. Porque en ese tiempo, hermanos, los padres van a empezar a unirse. Los matrimonios se van a unir. En ese tiempo, hermanos, los jóvenes empezarán a tener cosas increíbles. Va a haber un tiempo increíble, hermano, como usted y yo no lo imaginamos. Hermanos, la unidad es clave para el gran derramamiento. Cuando no hay unidad, ni siquiera se sabe del poder del Espíritu Santo. Lo que sucedió en el capítulo 19 de Hechos, por ejemplo. Aquellos 12 discípulos que caminaban y cuando Pablo los mira y le dice: hey, ustedes fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y dicen ellos: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Algunos comentaristas o teólogos dicen que este tipo de discípulos eran aquellos que no estaban comprometidos o no se habían convertido correctamente. Posiblemente las acciones, las palabras o la forma en la que estaban hablando llamó la atención a Pablo y dijo Pablo: y estos son discípulos. Y como para tratar de decirle o hacerle ver, vine y les pregunta si habían sido bautizados por el Espíritu Santo, y ellos le dijeron que no conocían ni siquiera que había Espíritu Santo. Pablo ora por ellos e inmediatamente reciben al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vemos qué interesante es estar unidos, porque en la unidad también se derrama todo esto. Dios quiere dotar la iglesia de poder. ¿Cuántos saben eso? Hechos 1:8 dice: pero recibiréis ¿qué? Mire, la palabra poder viene del griego dinamis o dunamis, que significa dinamita, hermanos. Eso no lo podemos nosotros cambiar. El poder de Dios va a hacer, hermano, que algo explote y reviente. El poder, la dinamita sirve para reventar el concreto. El concreto es tan duro, hermanos, y tan impenetrable. El concreto es tan fuerte que se cree que es uno de los materiales, hermanos, que puede soportar aún los terremotos más poderosos, hermanos. Pero aún con toda la potencia que tiene, hermanos, el concreto, aún con eso la dinamita lo puede derribar. Y yo pregunto: ¿cuántos corazones duros hay esta mañana? No pueden ser derribados por una alabanza o por un predicador que venga. Va a ser derribado porque la dinamita, el poder de Dios, tiene que hacer reventar. Y lamentablemente muchos de nosotros tenemos que entender, hermanos, según las cosas que nos suceden y no conforme a la palabra que Dios nos está hablando. ¿Cuántos están aquí todavía, hermano? Ustedes hicieron una declaración de la palabra y creo que la están cumpliendo, hermanos. Amén. Desen una ofrenda de palmas en esta mañana, porque qué bueno.
Es necesario que la iglesia, hermanos, se esté preparando en completa unidad. Lo que sugiere esto claramente es que antes de la última venida de Jesús habrá un último y gran derramamiento. No creo que se refiera necesariamente al movimiento pentecostal que hubo en la calle Azusa, hermanos, a comienzos del siglo XX. No es así, hermano, es más. Es mucho más fuerte, hermano. Lo que Dios ha permitido son diferentes pautas que nos permitan entender que la promesa sigue activa y que vienen esos tiempos, hermanos, que si usted y yo todavía estamos vivos en la tierra, usted va a ver cosas que nunca las ha visto. Usted va a ver cosas, hermanos, que nunca las ha visto. Y como nunca las ha visto, posiblemente usted dirá, ¿será esto? ¿Será de Dios? No, hombre, imagínense ver al hermano Boris aquí borracho en el espíritu, tambaleándose y danzando. O lo vean al hermano Oscar. Nosotros hemos visto a nuestro pastor, hermanos. Es increíble cuando el espíritu lo toma. Pero habrá más, hermanos, habrá más. Es más, no lo que sucedió en Calle Azusa, no lo que sucedió en Gales, no lo que sucedió en diferentes avivamientos. Lo que está por venir, hermanos, eso es más de lo que nosotros hemos visto. Y saben, nosotros hemos sido parte de un mover tan tremendo de su espíritu en estos días, que hemos sentido, hermanos, cómo su presencia se mueve diciendo: en cualquier momento lo haré, en cualquier momento lo haré. Todavía falta un poco, pero yo lo haré. Y ahí va, hermanos, y ahí va. Y el Espíritu va haciendo lo que va haciendo y lo que tenga que hacer. Pero Él sabe que llegará el momento que ya destinó para el templo cristiano, para que un poderoso derramamiento de su Espíritu descienda a este lugar y veamos mayores cosas de las que se vieron, aún antes de lo que ya, hermanos, muchos saben que sucedió en este lugar. Cosas poderosas. Y quiero terminar. El tercer característica, hermanos, es que vendrá para todas las edades. ¿Cuántos se alegran por eso? Y será como lluvia tardía. Yo quiero darle gracias, hermano Samuel. No sé si fue él el que le escogió, pero cuando el hermano Samuel iba a cantar esta alabanza, empecé a sentir, hermanos, cómo el Espíritu Santo empezó a ministrarnos a través de este sermón, porque yo nunca le dije al hermano: cante, manda la lluvia tardía. Miren, vendrá para todas las edades. Si leemos nosotros nuevamente, hermanos, y vemos claramente que dice: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre quiénes, hermanos? Quiero que hagamos una lista así breve de a quienes realmente el Espíritu Santo ha prometido derramarse. Primero, sobre vuestros hijos e hijas. Digan conmigo: hijos e hijas. Ahí están sus hijos, ahí están los niños. Oiga esto, hermano. También vendrá para los jóvenes que verán visiones. Digan conmigo: los jóvenes. A los jóvenes habrá un derramamiento también poderoso del Espíritu Santo. Dice también que los ancianos soñarán sueños. Los ancianos recibirán también la promesa, hermanos, del derramamiento. Y qué artritis, y qué problema de, hermanos, diabetes, y qué problema de todo eso. Vamos a ver ancianos aquí danzando en la presencia de Dios, siendo sanados por el Espíritu Santo de Dios. También sobre los siervos. ¿Cuántos hombres hay aquí? Amén. No, digan amén, hermano. ¿Cuántos hombres hay aquí, hermano? Sobre ustedes también será derramado el Espíritu. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Sobre sus siervos y sobre sus siervas, dice, hermano Joel, será derramado el Espíritu Santo. Así que la promesa es para todos, hermano. Nadie se queda. Si usted se fija, cubre nuestras áreas en la iglesia. Tenemos los jóvenes, niños, tenemos, hermanos, los hombres, las mujeres. Ahí, hermanos, el Espíritu Santo se va a derramar. Joel lo declaró como lluvia tardía también. Porque sabe, el pueblo de Israel, hermanos, cuando pedía la lluvia temprana era para que los cultivos tuvieran el agua que les iba a llenar para poder verdaderamente recibir el fruto. Pero habían lluvias, hermanos, que se tardaban y estaban al final de la temporada. Y esa lluvia, hermanos, es la que viene con mayor fuerza. Esa lluvia es la que va a permitir, hermanos, que todo el cultivo empiece a dar frutos poderosos y grandes. Porque dice la Biblia, hermanos, que hay frutos del Espíritu que se van a dar a conocer cuando somos llenos de la presencia del Espíritu Santo, hermano. Empieza a haber un cambio increíble, cosas que no hemos visto, cosas que no nos imaginamos. El que era mentiroso ya no lo es, el que era pendenciero ya no pelea, hermanos. ¿Por qué? Porque allí es que se empieza a cumplir lo que Joel declaró, una lluvia tardía. Joel capítulo 2, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová nuestro Dios. Oiga esto, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo.
y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Usted sabe que también, hermano, Santiago, el apóstol, estaba declarando también la lluvia tardía, refiriéndose directamente a que antes de la venida de Cristo, hermano, es necesario que descienda un poder de lo sobrenatural. Hermanos, Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Amén. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que, hermano, reciba la lluvia temprana y tardía. La lluvia temprana, podríamos decir, fue esa lluvia de los primeros frutos en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. La lluvia tardía será una última, gran y poderosa mundial manifestación del poder del Espíritu Santo en los últimos tiempos, en que la iglesia recibirá un poder extraordinario y sobrenatural. Y